Bueno, un corte de agua que, como ustedes saben, afectó a gran parte de la región metropolitana, que provocó pérdidas también por 1.300 millones de pesos. Vamos a conversar de este tema con el intendente de la región metropolitana, Juan Antonio Perivoño. Señor Perivoño, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y queremos preguntarle del origen de todo esto. ¿Cómo se enteró usted? ¿Quién le avisa usted y a qué hora? Bueno, yo me entero a través de la ONEMI, Mónica, pasadas las 24 horas del día de ayer, pasada la medianoche, la ONEMI me informa de que se procedía a un corte de suministro de agua potable masivo. A esa altura no se sabía, no se tenía certeza a cuántas comunas iba a afectar. Se pensó inicialmente que iban a ser 10 comunas, después 13, finalmente fueron 21. Eso cerca de la 1 de la mañana del día de hoy, martes, recibo esa llamada de parte de la ONEMI. La empresa sostiene que ellos informaron tarde porque la emergencia se corrobora y se hace efectiva tarde, pero ¿tienen excusa para haber informado mal respecto de la cantidad de gente afectada, del mapa que dieron a conocer y del horario de comienzo del corte? Bueno, evidentemente que a juicio nuestro no ha sido una información adecuada, ha sido incompleta, ha sido claramente insuficiente y por eso hoy día se ha dispuesto la investigación del manejo de la situación de crisis, porque el evento de la naturaleza, este aluvión, que fue lo que ocasiona la turbiedad del agua, de las aguas que alimentan la planta de las Vizcachas de la empresa Aguas Andinas, ocurre entre 3 y 4 de la tarde. Y por lo tanto es evidente que durante ese periodo de tiempo se pudieron haber adoptado medidas adicionales. Así como hoy día, martes, hemos estado todo el día implementando las medidas de emergencia para cubrir el déficit para la población, para que todas las familias afectadas tuvieran agua mediante camiones de aljibe y estanque. Estas medidas las pudimos haber implementado, haber comenzado a implementarlas el día de ayer, si hubiésemos tenido la información oportuna de parte de la empresa. Y por eso hemos calificado de un manejo deplorable de esta situación previa que se produce desde el aluvión hasta la declaración de cortes que se produce cerca de la medianoche. A partir de ahí, sí, Daniel. Le quería preguntar si este manejo deplorable que ha hecho Aguas Andinas, en sus palabras, ¿le sale gratis a la empresa o va a haber algún tipo de multas o de indemnizaciones para los usuarios afectados? Bueno, como siempre corresponde acá una investigación. La Superintendencia de Servicios Sanitarios es la entidad que por ley le corresponde y tiene la competencia para abrir una investigación. Esta investigación ya se inició en el día de hoy, lo hemos anunciado junto a la ministra de Obras Públicas en el comité operativo de emergencia que se constituyó muy temprano en la mañana, cuyo propósito era tomar todas las medidas, pero además las medidas que tienen que aquí de todas maneras producirse, investigar qué fue lo que realmente ocurrió, por qué razón la empresa se demoró tanto tiempo en entregar la información a las familias afectadas, a las autoridades, porque nos hubiese permitido tal vez minimizar los efectos negativos de la suspensión del suministro. Y lo quiero decir así porque el aluvión fue de tal magnitud que hizo que el agua llegara con mucha turbiedad y los filtros de esta empresa fueron insuficientes para limpiar dicha turbiedad. Por lo tanto, este corte de suministro era necesario para que mañana miércoles tuviéramos el servicio restablecido. Sin embargo, las medidas de mitigación hubiesen sido mucho más oportunas y más eficientes, naturalmente, si la información hubiese llegado antes. Y eso es lo que echamos de menos y por eso la investigación va a arrojar los responsables. Y de esa responsabilidad se pueden aplicar sanciones, Daniel, que incluso pueden ser multas cuantiosas para la empresa en el evento que se determine que ha habido negligencia en la información entregada y en el manejo de la emergencia. ¿Usted llamaría a los usuarios, como ex director además del CERNAC, a ir al CERNAC o a ir a tribunales? A ver, Mónica, aquí claramente ha ocurrido un fenómeno de la naturaleza, en primer lugar, y eso es un hecho inevitable, es un hecho sorpresivo, imprevisto. Esa es la razón basal por la cual el agua no ha sido proporcionada en las condiciones, porque la turbiedad y el exceso de sedimento hizo imposible que la planta funcionara normalmente. Por supuesto que esto significa que durante el tiempo en que no se proporcionó el servicio, la empresa no puede cobrar, no puede cobrar por un servicio no efectuado.
y dependiendo del resultado de la investigación que inició la superintendencia, una vez que se sepa exactamente cuál fue el motivo de lo que ha ocurrido, ahí recién podríamos estar hablando de la obligación de una reparación económica adicional. Mientras tanto es prematuro, sería prejuzgar, hay que esperar el resultado de dicha investigación. Intendente, la empresa durante el día de hoy entregó un mapa de cortes que no se cumplió, un horario de cortes que tampoco se cumplió, una cantidad de afectados que tampoco se cumplió. Ahora están diciendo y están prometiendo que desde las 6 de la madrugada en todo Santiago va a haber suministro de agua potable. Usted como intendente puede darle las garantías a quienes nos están viendo que eso esta vez sí se va a cumplir y los santiaguinos sí van a tener agua potable desde las 6 de la madrugada. Bueno, Daniel, la verdad es que la responsabilidad de proporcionar el servicio como corresponde es de la empresa. Y yo quiero informar una buena noticia dentro del día muy difícil que han vivido millones de personas que no tuvieron el agua potable como corresponde el día de hoy. Es que el servicio empieza a restablecerse a contar de las 23 horas. Se adelanta el proceso de reposición a las 23 horas. ¿Qué significa esto? Que se adelanta una hora, se inyecta a partir de esa hora el agua potable en la red que mantiene esta empresa, que son 4.000 kilómetros de tubería. El tiempo que requiere para llenarse de agua esta red es más o menos de 6 horas, así que esperamos tenerlo plenamente restablecido ya con seguridad a partir de las 6 de la mañana. Yo lo que hago aquí es transmitir a la opinión pública la información oficial, expresa, que me ha señalado incluso el presidente de la compañía, quien me ha indicado que el proceso de reposición comienza, se adelanta una hora y que tenemos asegurado entonces por la información que me entregó la compañía de que el servicio se repone entonces a partir con seguridad de las 6 de la mañana del día miércoles y es lo que vamos a esperar y por supuesto a monitorear para que este compromiso, esta obligación que ha asumido la empresa efectivamente se cumpla. ¿Quién le devuelve el mal rato y los problemas que tuvieron desde usuarios comunes y corrientes hasta empresas? Y se lo pregunto porque hasta donde entiendo en general las multas son a beneficio fiscal. Entonces, a menos que no haya algo de mutuo propio a la empresa o vayan a tribunales, las multas le llegan al Estado, pero no le reparan el problema a la gente, el mal rato. Claro. Mónica, este es un tema que hay que analizarlo con prudencia, porque en principio lo que tenemos es un fenómeno ocasionado por 3 factores. Las altas temperaturas en la alta cordillera, caída de agua de lluvia y además el deshielo de la alta cordillera. Esos 3 factores a la información, han hecho... intendente, no a la causa natural, me refiero a cómo se reacciona después de la emergencia. Las consecuencias de esa mala reacción no son reparadas directamente para los usuarios porque las multas son a beneficio fiscal. Así es, y por eso es importante esperar la investigación que va a hacer la superintendencia. Es clave. Nosotros no podemos prejuzgar hasta que no termine el proceso y el debido proceso, porque la empresa también tiene la oportunidad de entregar todos los antecedentes y presentar los descargos. Si del resultado de esa investigación se constata que la empresa ha tenido algún grado de responsabilidad y ha sido negligente, a partir de ese momento recién comienza entonces la posibilidad de que se repare económicamente el daño. Hoy, a priori, eso no se puede afirmar, sin embargo, sí también nos interesa ver esa investigación para lo que usted dice. El plan de emergencia, el plan de contingencia, tenemos que saber si se cumplió 100% íntegramente, porque evidentemente, así como están las cosas hasta el día de hoy, si hubiesen dado la información antes, hubiésemos tomado las medidas de mitigación que tomamos en el día de hoy para darle mayor tranquilidad a la familia. Nuestra principal preocupación es que las familias tengan el agua potable y lo hicimos durante el día martes con camiones de aljibe y estanque. Si hubiésemos tenido la información lo pudiésemos haber implementado con muchas horas de anticipación. Eso es lo que nosotros echamos de menos y por eso la hemos calificado insuficiente. Sí. ¿Y el protocolo que siguió el gobierno, hay alguna autocrítica que hacer al respecto? Le pongo un caso. Usted dice que se enteró a la 1 de la madrugada, un poco después de la medianoche, por información que le entrega la ONEMI. Por ejemplo, la alcaldesa de San Bernardo, uno de los sectores que fue más afectado por los cortes, contaba que se enteró hoy en la mañana cuando fue a dar el agua para ducharse en su casa. O sea, tampoco desde el gobierno regional aparentemente se hizo fluir la información a todas las autoridades que tenían que tomar medidas importantes del caso. ¿Faltó ahí también algo que corregir en el protocolo que siguió el gobierno? Daniel, nosotros tenemos información entregada a los municipios afectados desde el mismo minuto en que la empresa nos empieza a informar de que se van a producir cortes. La dificultad
es que a esa hora, cerca de la 1 de la mañana de hoy, ¿verdad?, de hoy martes, no se sabía a ciencia cierta qué sectores iban a sufrir los cortes y por lo tanto enfrentábamos una dificultad en relación a qué comuna iba a sufrir este problema. De hecho, hasta la mañana la empresa informaba que eran solamente 13 comunas las afectadas, luego ya a mitad de la mañana supimos que con seguridad eran 21 comunas afectadas. Por eso la información fue claramente insuficiente. Si la empresa es la que entrega una información incompleta, insuficiente e inoportuna, por supuesto que se altera todos los protocolos y todos los mecanismos posteriores. Sin embargo, quiero sí reiterar, nosotros nos preocupamos desde primera hora, las autoridades nos convocamos in situ, fuimos a terreno a ver la situación, el comité de operaciones de emergencia se constituyó a primera hora de la mañana, lo que nos permitió enfrentar la situación de crisis para que hoy día las familias tuvieran agua a través de aljibes y los estanques, de tal manera de que los mecanismos de emergencia funcionaron tal como están previstos desde el punto de vista de la autoridad. Obviamente nos hubiese gustado una información más oportuna de parte de la empresa porque hubiésemos actuado incluso con mayor prontitud. Ok, Intendente, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.